del Dharma, que es paz, vuestro. Os habéis liberado entre ellos. Nuestra Señor enseñáis también el camino de la ella es la que a través de la omnisciencia guía a los hombres que buscan la paz y la felicidad. Ella es la que a través del conocimiento del camino permite a aquellos que benefician a los seres lograr el bienestar del mundo. Me inclino hacia ella, la madre de todos los budas. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el como una tierra púdica y que todos los seres disfrutan de esta tierra pura. Hacia el Buda, Dharma y la Asamblea Suprema, voy por refugio hasta por el mérito de mi práctica de la generosidad y demás, alcance la vida para beneficiar a los seres. Hacia el Buda, el Dharma y la Sangha, voy por refugio hasta la iluminación, que por mérito de mi práctica de la generosidad y demás, alcance la humanidad para beneficiar a los seres. Hacia el Buda, Dharma y la Sangha, voy por refugio hasta la iluminación. Buenas tardes a todos. Igual que ¿Qué ha hecho? Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer, si os parece, podemos empezar con preguntas y después hablamos sobre la visión de hoy. Y si no tenemos preguntas, pues ya empiezo con la revisión. Así que primero, si tenéis preguntas, si más tiempo, pues si quiere la gente a las 5 también. Bueno, Claudio Raccio, pacto, carede, pacto, ya ahora me tirin di una sola lunci na so, pacto, pacto de servo da. 그래 여론적 소야디 팍스나 바바제레스 더버서는 바바제레스라 더버지 어디 정보보디 야고진 음바 이마체 좀사디 여기 잡아달라 삼체 괜히 좀베두지 때 야고진 되베들을 삼셔야지 이 바바제레스리아데 tuk지구와 산에 장이 समझेला जब सिंह है यानी समझे कि छे को नियम चाचू सिम किया बात जिनके की तुझे मनम जबन शिनारो ना से तो मिल मासुन जना नियम केने नाम ना शि एने गजो छे को जो संबोच में बा जरो ना से ये तुझ को से tiene más. El texto que nos preguntabas, que era ese texto que se llama Pacto, ¿no? Que su santidad nos dio la transmisión oral hoy. Es el librito amarillo. Sí. Pues es el librito amarillo. Pacto significa Pac es el área Avalokitesvara. Pac el área Avalokitesvara es área y se refiere al área Avalokitesvara. Y luego Te es de Tepa, de alabanza. Entonces es una alabanza al área Avalokitesvara. Ese texto fue escrito por el séptimo Dalai Lama y el lugar fue en el Potala, en Lhasa, y el tiempo, en el tiempo del Dalai Lama, el séptimo Dalai Lama. Y es una exhortación a su gran compasión. Lo que quiere decir esto es que él ve a todos los seres y desea
desea toda la bondad para todos los seres. Entonces lo que pedimos es que pronto dé fruto el deseo y la compasión de Avalokitesvara. 어디기 데인데 박도기 루나 Y nos han dado la transmisión oral del Lung, del pacto, de la alabanza a los Aryas. 디나가 직도라 너무 아야로 쇼라야 조주기 와로는 신기 두다년 받더라기 로라 차바 군도 차바 인지 잡았다고 그래서 텔레트로에 있는 루조 제레스 있는 거 공부 다자 군지 대회를 이제 되는 뉴스 지미 주지 사회에서 스스로가 긴거지 빼매다 남바다가 신이냐면 주주 지리다나 나와지면 다르나 도다님부디 산스크리트에 돌아 바보 제레스 체인지죠 그 바보 제레스 기라는 우 분소 소바도 대열에 송 분소 소바도 대열에 토 분소 소바도 대열에 근데 바보 제레스 기라는 게 독기에 또 자주쌤 니만 자주쌤 기도했잖아 이 공부시다 성님이 되어들이 요인이 아니 냐와라요 가르쳐다 냐외 샘지디게 돼 대화 좀 마셔 이다 샘지디게 돼 대화를 좀 마셔 전주 샘지디게 돼 대회사는 거죠 아니 매다 아마이 되게 도디 두개 체도 레레레레 체니 도기 담아놓으면 되게 나샤 있는 시 예전에 먼저래야 돼 독지식으로 나왔어요 이렇게 Y luego las palabras del texto, dice la Namo Arya Avalokitesvara, etc., que se la ha recitado la primera parte del texto, que dice tu gran compasión que hace que te aferres, que ames, que te aferres a los seres, etc. Esto, en primer lugar, es el título en sánscrito, y después las alabanzas a las virtudes de cuerpo, palabra y mente de Avalokitesvara, de todas las abundantes virtudes que tiene tanto de cuerpo, palabra y mente. Entonces le dice también, primero generaste la bodhicitta y en ese momento la generaste de una manera increíble y debido a tu compasión y a tu bodhicitta, que puedas colocar a los seres infernales en el estado de la felicidad, y también va pasando por los distintos reinos, por los 6 reinos, también a los animales, a los pretas, etcétera, que puedas colocarlos en el estado de felicidad, a los humanos, a los semidioses y a los dioses. Entonces es que las oraciones surgidas de tu gran compasión, de tu mente compasiva, se hagan realidad, y también es como escúchanos, fíjate en nosotros, ¿no? Como, es como una súplica también a Avalokitesvara. 아야 이는 야 박도에 농유가 제교가 농매가 제교지는 농유에 교가 배연 치어요. 근데 이 박도에 다 제레스 구수도기 내 망고지 내나라 숨겨라. 다야 제시티마 존아 가서 라멘에 줘 제레스 라멘에 줘지. 되면은 두두지도 제레스 라멘에 줘 두베지도 가서 되네 좋지네 양. 하나 제레스 그네 줘 상이요. 예와 좀 두베지 되도 상관없어. Así que si nosotros vamos a recitar este texto de la alabanza a la Arya Avalokitesvara, es mucho mejor si lo recitamos habiendo recibido primero la transmisión oral. Pero, porque y este es un buen texto porque habla de todas las virtudes de cuerpo, palabra y mente de Avalokitesvara. Pero si no tenemos acceso al texto, no podemos recitarlo, podemos recitar, como dijimos ayer, el yoga del gurú, del lama indivisible con Avalokitesvara, y que tenemos la versión extensa y también la más breve. Entonces podemos elegir cualquiera de estas dos. Si tenéis más preguntas,
lo dejamos aquí, si no seguimos hablando sobre este texto, pacto. 다들 Kaya 걔네 다들 너네 롱마도 걔네 아니 kare la men hecho ti tampoco ya vale. 걔네 미세 말이야. Me le pregunto si no es compromiso recitar ninguna de estas yogas del Guru Dhyana, me dice que no. 걔네 가리어스라고 있는 많이 많스 단스 서버서치 나와도 도지도 셈디 니리 Lo que sí que es compromiso, dijo su santidad, es acumulemos mantras de Mani, seamos buenas personas y todos los días tenemos que hacer esta meditación del Sarva Yoga Bodhicitta, de la doble Bodhicitta. 나드네 지지라주선 대조 지지 보고지고 어디게 돼 와슈이나 하는 캘린더이 요레스 젤린 그레요레스 지지라주선 해야 돼 와슈나 ene kadela je nimata watyo res kadela je ha cha mangu de kadela je tor ene bigzi ma changor re re ta jiji la ju su wa shu ni ene jiji pau chi gwe wa shu na jiji pau chi gwe da ji je wei na da tui wei na da khana chik jo ko res ene denjo roi be wa shu na da wa su ne jo se jo le ta ba nga ta ba ki ta ba chi nenjorchi yore lunga yesu ko dige tabar chebe nenjor tabosung nenjor di yorkres ko tari chopje chuku ni shu di wa dige shu ina dige le kelen yoche res tari yore ado des tade dile dis maore ni sa chigyo mare no me chigyo zere Pero si vamos a tomar, esto no tenemos estos compromisos, pero si vamos a tomar las iniciaciones que empiezan a partir de mañana, entonces sí que tenemos compromisos. Por ejemplo, para la iniciación de Yamantaka de 13 deidades, el compromiso es recitar todos los días la oración de las 100 deidades de Tushita y también una vuelta de mala de Mikchema, de este mantra tibetano. Y después, para la iniciación de Yamantaka, héroe solitario, tenemos que todos los días recitar la sadhana, ya sea la corta o la larga, una de estas dos. Y después, para la iniciación de Geruka, es Luipa, que se llama este tipo de Geruka, esta iniciación de Geruka se llama Luipa. Tenemos que recitar la oración de las tres, o la sadhana de las tres purezas. Esta sadhana se refiere a la pureza de cuerpo, palabra y mente. Así que desde el día 18 al 21 vamos a estar recibiendo estas iniciaciones. Sí, es pública, pero para quien se comprometa. Las 3. No, mañana. No. Dijo mañana empiezan las 3, pero pasado mañana empieza. Mañana hay otra ceremonia. Sí, otra cosa. Sanin di choka di miman sutuk benara. Sani di nyamdo june nyamdo chode na la dona. Malam jana tiga. Sani chop ya to. Ale chode na la. Re chode na la. Enja orang si kubatel. Mañana es en la estupa. Su santidad seguramente llegará a las 9. Así que si queremos, podemos ir y rezar con él, junto con él. Es como un ofrecimiento de chok. 최대기 잡로래 뭐는 소그레스 텔레 잡는 게 그레스 난 소프레스
Sí, entonces va a ser en la parte de atrás de la estupa, nos vamos a reunir allí y ahí es donde vamos a ver la ceremonia y podemos unirnos a los monjes y rezar con ellos. ¿Dónde está el bodiche? 소부야. 소. Chancho Gising Yesatela. 어디를 소부야. 자주시 있어라. ¿Dónde fue el 소부. mula, no? 뭐는 야야래. Vamos a rezar juntos. 다 연락도 받고 소소 연락도 배배전데기 여기 배전님도 줘야 되나라 소소 시험도는 겨. 인도는 연락도 받고 줘 시험이야. Entonces podemos llevarnos un libro de oraciones y las oraciones que no sepamos las recitamos junto con ellos y las que no, pues que recitamos la oración de las 7 ramas nosotros. 연락도 받으나라 차체와다 추억이다. 샤과다. 예수이랑 와다. 총고고와 그와다. 양엘레면다 와서와다. 아니 뭐에 연락하니 이게 차상치 요이 되는데 연락도 받이 예워때는 정원때는 되어야 돼. Porque la oración de las 7 ramas es muy completa porque tenemos las distintas prácticas, están las postraciones, los ofrecimientos, la confesión, el regocijo, luego también está la petición de enseñanzas, la exhortación a los maestros a permanecer y también está la práctica de la dedicación. Entonces tenemos todas estas prácticas en distintas oraciones. Hay una oración de las 7 ramas más extensa y otra corta, podemos elegir cualquiera de ellas y recitarla una y otra vez mientras los monjes recitan estas oraciones. Les pregunta si tienen preguntas. 말해 추구 네 총알을 되는 추구 조리체 먼저 추구다 수분이게 되네 추구 조리체 총알치 수구 조리디 저변 용스 되는 완이요 와 도디 추유왕 추유왕 되네 아니 저 수구 조리체 사지 구수 아니 저변 추구 조리체 아니 저변이 완이워디 수구 조리체 La pregunta de la venerable Vanessa era, entonces en las iniciaciones que hemos tomado hoy, la iniciación del agua servía como base para alcanzar en el futuro el cuerpo de Rupa Kaya. Entonces, que se le ha dicho, no, la del agua sirve para alcanzar, que se pone las bases para en el futuro que alcancemos el Dharmakaya, el cuerpo de verdad del Buda. Y luego la otra iniciación que estaba incluida dentro de la iniciación de hoy, que era la de la corona, esa nos servía de bases como para en el futuro lograr el Rupakaya. Entonces había estas 2 iniciaciones, la del agua y la de la corona, que serían la del agua para lograr el Dharmakaya y la de la corona para lograr el Rupakaya, que es el cuerpo de forma del Buda. 산제 라베나 구직 거시거라 산제 라드전에다고 연예계 풍부직 시거라 다들 봐 군이 라베나 산제 고마라 구직이라 다 군이 라드전에 에는 추구다 소구센니지 추구사디 또 예식의 초 권배 dob지 중에 구직라 추구시거 데려야 산제 뒤려야 돼 방제 타다 방배 고배에 내지어라 딱받치 어디양 추구직들이 즉디 산제 유리야 돼 최탐제 캠베 넘버 탐제 캠베 남제기 시시어라 어디 추구직들이 추구들라 딱보다 못하지 니 이렇지 어디니 니 명령도 전에 추구직 Entonces tenemos al Buda, tenemos al Buda y el Buda tiene, ¿cuántos cuerpos tiene el Buda? ¿No? Nos podemos preguntar
en general decimos que el Buda tiene un cuerpo, ¿no? Las virtudes del Buda son un cuerpo, o que el estado de la budidad es un cuerpo, ¿no? Podríamos decirlo así. Pero también podríamos dividir al Buda en dos cuerpos, en dos diferentes cuerpos. Entonces nos referiríamos a partes diferentes, ¿no? De este Buda, por ejemplo, si dijéramos que tiene dos cuerpos, sería el Dharmakaya y el Rupakaya, que hemos dicho que son el cuerpo de verdad y el cuerpo de forma, ¿no? Entonces, el cuerpo de verdad, el Dharmakaya, a su vez, se puede dividir en dos, que serían el Dharmakaya en general. Para lograrlo necesitamos hacer la acumulación de sabiduría. Es a través de la gnosis, de la sabiduría prístina, o la gnosis, como lo queramos llamar, que se logra este cuerpo de Dharmakaya. Y este cuerpo de Dharmakaya también tiene como dos partes, una parte que es permanente y otra que es transitoria. La parte permanente se refiere a los abandonos en el continuo del Buda. Y la parte transitoria se refiere a la omnisciencia, a esta mente que se suele llamar el conocedor de todos los aspectos. ngabo yibache midaba yibache yani 그래서 그다음에 주구다 농구도 어디 속으로 왔다. 주변 농구 사디 저도 어디 찬다고 문에 저기는 구수들이 제야여들이네 내 답에 심지는 마도 제도면 제 근데 주변 때네 대스 심지 패바들에게 이제 두비아이네 주변 구수 저 샤지도 것도 주구체 저도 어디 찬데 농구체 어때 디니니리아 명령도 전에 소구스 Y después tenemos el Rupakaya. El Rupakaya también se puede dividir en dos, pero en general para nosotros lograr el Rupakaya, este cuerpo de forma de un Buda, necesitamos hacer la acumulación de méritos. El Rupakaya es siempre transitorio, es un cuerpo que no tiene una parte permanente, y se divide en estos, podemos decir que es un objeto funcional o que es transitorio. Y luego se divide en dos, que es el cuerpo de disfrute y el cuerpo de emanación, que son el Nirmanakaya y el Sambhogakaya. El Sambhogakaya es el cuerpo de disfrute y el Nirmanakaya el cuerpo de emanación. De estos dos cuerpos se diferencian entre sí en un nivel de sutilidad. Y, por ejemplo, el Nirmanakaya, que es este cuerpo de disfrute, no pueden percibirlo las personas ordinarias. Solamente las personas que tienen un karma puro, que han acumulado estas acciones puras. El Sambhogakaya, he dicho Nirmanakaya, perdón. El Sambhogakaya, el cuerpo de disfrute, solamente lo pueden percibir las personas que tienen este karma puro. Y, en cambio, el Nirmanakaya, el cuerpo de emanación, lo pueden percibir las personas corrientes. Y un ejemplo del Nirmanakaya de emanación sería Buda Sakyamuni, y un ejemplo del Sambhogakaya sería el victorioso Vajradhara. 주구스는 자와 샤지도 주구체 롱골라도 전에 장세 바과 내 답아 인적인 제도야 그 롱구스 근데 뭐니 주구스는 산제 바베 주지 방자 타다 방베 고베이네 태도 지어와 근데들 뭐니 주구스 근데 이시 주구스는 산제 바베 최 탐제 캠베 이시 지어와 남진사 어들 이시 주구스 구시샤다 Así que si queremos hacer una presentación de los cuerpos del Buda en cuatro distintos cuerpos, entonces tenemos el cuerpo de emanación, este Nirmanakaya. Como ejemplo tenemos a Buda Sakyamuni.
Después tendríamos el Sambhogakaya, que es el cuerpo de disfrute, que es este tipo de cuerpo que solamente los Arya Bodhisattvas pueden percibir. Después tenemos el Jnana Dharmakaya, que es el cuerpo de esencia, que se refiere a los abandonos en el continuo mental de un Buda, que es el cuerpo que es permanente. Y después tenemos ¿cómo lo he llamado este? No es Jnana Dharmakaya. Jnana Dharmakaya es el cuerpo de sabiduría y verdad. Este es el cuerpo esencial, se llama... ¿cómo se llama el cuerpo esencial? No me sé el nombre, está escrito ahora mismo. ¿Los sabéis? No lo veo. Entonces está el cuerpo esencial y después el cuerpo de sabiduría, el cuerpo de sabiduría gnóstica, de sabiduría prístina, de sabiduría y verdad, que se refiere a la omnisciencia, a esta mente del Buda que es omnisciente, al conocedor de todos los aspectos. Right. 내가 뜻이요. 근데 그치 뭐라지 거의 좀 말이 구시디 야 구시디 이제 제일 더 Do 질렀다. you speak English? Yeah. Okay. 야 여기 질렀다 이제 더 질렀다. Somebody will come and will translate for you. Okay. 야 이제 So, Gesela says... 이제 더 구시디 질렀다. So, Gesela says... ¿Os importa si se lo digo rápido, lo de los 4 cuerpos? So, Gesela is explaining that we can posit like 4 bodies for the Buddha, and then if we say there are 4 bodies, then we have emanation body, which is like Sakyamuni. Buddha Sakyamuni was an emanation body, and then we have one enjoyment body. One Nirmanakaya, that one it was emanation body is Nirmanakaya, and then Sambhogakaya maybe for you is better because if you know the Indian, yeah, okay. So then, and this one, the Sambhogakaya, which is the enjoyment body. This only the Arya Bodhisattvas are able to see that one, that kind of body, and then we have this. Essential Dharmakaya, which is because Dharmakaya has 2 different bodies, which is essential Dharmakaya, which refers to the abandonments in the continuum of a Buddha, which is permanent because it's this like negative phenomenon, it's the negation of something, like he doesn't have this and that, so it's an abandonment. And then we have the fourth one, which is Jnana Dharmakaya, which is the wisdom and truth Buddha, body, which is referred to the knower of all aspects or the omniscience of the Buddha. Do you know the name of the of the essential body in Sanskrit? No, it's okay. 근데 나가 돈에 쉐위네. 에르고 나야레스. 나가네 돈에 쉐 구시도. 이가는 나네 쉐위 고나 세네 디가나 뭐니 부들라 해지기에 부스. 해지기에 부스지. 아니 뉴제글 다 샘 참여되네 루샤에 부지 뭐니 구스야. 진짜 구스. 그냥 고나 Sentamos y tenki. También hay una presentación de los 5 cuerpos de Buda, no solamente de 4 cuerpos. La presentación de los 4 cuerpos de Buda es desde el punto de vista del sutra, pero dentro del punto de vista del Tantra podemos añadir un 5.º cuerpo, que es el cuerpo que es simultáneo, o de generación simultánea. Y este cuerpo se refiere a la forma sutil que está sobre el cuerpo, sobre la mente sutil del Buda. Sentamo y tenki, subtamo la tesira. Semtamo le shartene
Mucho, va. No ni duje no ni me sé. Este es un cuerpo que es transitorio y no es que esté sobre la base de la mente sutil, sino que surge de la mente sutil. So there's another kind of body in the tantric system which refers to one body that comes from the more subtle mind. 다 제자 공마디게 추드나 대지지에 고디 뭐니 그난도도 가서 이시 주근난도도 다음에 어레 대지 공마디게 추드나 어레 군이난 그도레스 라 주고도 뭐지 니명에 소고세 뭐니보다 이시 주고체 아니 단데 나네 시 고디 디 주고세 Pero si los queremos resumir, lo podemos resumir en solamente dos cuerpos, en el cuerpo de Rupakaya, en el de forma, y en el cuerpo de Dharmakaya, en el cuerpo de verdad de un Buda, incluido este cuerpo del Tantra, de generación simultánea, este se puede incluir dentro del Dharmakaya. 어디 엔단다 나라저들 손음 사주잖아요. 손음 그 초다 초니시로 산제 최다 소지처럼라 전주바도 다니게 다그저 집에 초남기 있으네. 다그저 집에 초찌기 되는 거. 초남기 있으다디 초 망보여 된다요. 초이 초만 뭐 이거 이네요. 초디가 초디네 이시가 초다. 손음 소니난 되겠어. Estos dos cuerpos se adquieren a través de completar las dos acumulaciones. La acumulación de méritos y la acumulación de sabiduría. Cuando nosotros hacemos la oración de refugio, decimos yo me refugio en el Buda, el Dharma y el Sangha hasta que alcance la iluminación, que por el mérito, por las acumulaciones logradas a través de mi práctica de la generosidad y demás, dice, estas acumulaciones son muchas, tenemos que lograr muchas acumulaciones, pero sí, también si queremos resumir todas estas acumulaciones en solo dos, son la acumulación de méritos y la acumulación de sabiduría. I'm really sorry, I came to the 5 o'clock class for the revision, so Karen will come to translate it. Don't worry, it's okay. It's okay, I'll say very, very briefly. So there is, when we say the refuge prayer, we say there is, due to my accumulations, and then there are so many different accumulations, but if we want to say that there's only two accumulations, then we have wisdom and merits, these two, and due to the accumulation of wisdom and merit, we will achieve these two bodies, the Rupakaya and the Dharmakaya. 야, 이 나가서 구디게 두단 시비로. 이 뉴전에 칼라도 서위네. 세다 즉 사야가 직다 동야 그 신이도 봐. 되게 디고 추다 되게 디 주만 칼라도 책이 되네. 칼라 코도 차르. 얘네 세다 두저게 되게 디양고 사야가 차도도 칼라는 냠도 전에 클라스 문지로 아니 코 나로래 대지지디 코기 대지지다 사회 대지지다 자 동회 대지지니도 봐 얘네 시간 저 다들 손음 사셔들어요 차제 고로고 진바당 얘네 추준송서 봄 삼대 봄시아디 손음 소서디 이 마음바래 수구두지기 저 투모인 바디 수구두지기라 지줘야지 야 추구래야 진짜 지대 지겨웠다 다 맞아 유리야 돼 유첨을 제거체제 대선 고송 그 시럽 참모지 깨야 다시 믿어봐 보면 알아서 봐 다음에 락바다 다음에 참모다 동반이 돼도 저 보면 예시디 저 추구 줄을 줘야지 디 어디에서 고불루기 개와디 개보고 소놈이 시 초사디 소놈이 시 내중에 담바꾼이 도바쇼세 내가 놀래야 될 수도 있기 때문에 어디야 그러나 그게 되게 좋으시네요. Esto muy bien. Dabakuni tobarso anikun. 개와디 개보군
소놈이 시기 초사네 소놈이 소를 때내 중에 속이 고다 이 시기 초 때내 조 최고 담배꾼이 더 쉬어서 근데 저게 Cuando vamos a comer, ¿no? Si hablamos de la comida, también tenemos, yo creo que esto en tibetano lo dicen de una manera diferente, porque ellos dicen, en general decimos comida, ¿no? Pero dentro de la comida hay unas cosas que en realidad son comida y otras que en realidad son bebida, que es para ellos como que abarca tanto la comida como la bebida, ¿no? Es un término que sería a lo mejor, no sé... Ingerir. ¿Cómo? Ingerir. El alimento, ¿no? Sería, vale, pues entonces el alimento, ¿no? El alimento tenemos la comida y tenemos la bebida. Entonces hay cosas que serían, por ejemplo, las verduras, etcétera, serían comida y el agua, etcétera, sería la bebida. Y podríamos, a lo mejor la bebida se podría transformar en comida, el agua se podría también transformar en comida, pero sería solamente por la salsa, por ejemplo, ¿no? Se transformaría en la salsa de la comida. Entonces, esto es una analogía para las dos acumulaciones. Si nosotros hacemos postraciones, ofrecimiento de mandalas, acumulamos mantras, meditamos en la bodhicitta, todos estos tipos de cosas, de prácticas, lo que van a hacer es que nosotros acumulemos la acumulación de méritos. Y a través de esta acumulación de méritos, finalmente lograremos el Rupakaya, este cuerpo de forma de un Buda. Pero esto no significa que todas estas prácticas no sirvan como condiciones secundarias para el logro del Dharmakaya, que también lo son. Pero fundamentalmente o principalmente son causas para el logro del Rupakaya, del cuerpo de forma. Y después, si meditamos en la transitoriedad de los fenómenos, si meditamos en la ausencia de identidad, tanto burda como sutil, todo este tipo de meditaciones van a causar el cuerpo de Dharmakaya. Y ocurre lo mismo, ¿no? Como que antes. Entonces hay una estrofa que dice que debido a estas virtudes, en todas mis vidas pueda seguir practicando el Dharma y finalmente logre los dos cuerpos puros. Entonces en esta estrofa se refiere al cuerpo del Rupakaya y al Dharmakaya a través de la acumulación de méritos y de sabiduría. So, Mijibara Tene, Marikba Changbe Kwane, Ishichu Jugutu Chiaki, Chugutu Jigla, Chuanche. Nene, Chebe Diwandi, Mambala Sanjiki Tempe, Dembe, Kuta, the Leju Tuyaki, Indizane, Chebe Diwandi, Sugutu Chiki, Lajijo Chichires, and the Nanisu, the Ringi, Nanisu at the Tinechi. Hoy hemos estado viendo esto mismo desde el punto de vista tántrico. Hemos tenido esta iniciación de Avalokitesvara, que tenía estas dos subiniciaciones, que eran la iniciación del agua y la iniciación de la corona. La iniciación del agua la hemos tomado principalmente gracias a la familia búdica de Akshobhya y mediante un proceso de purificación de la ignorancia, logramos, gracias a esta iniciación, el cuerpo de verdad, el Dharmakaya. Y después la segunda iniciación era la iniciación de la corona, y que esta nos empoderaba para lograr el Rupakaya, el cuerpo de forma. Madri dizene da nan zo ene ora da presidente di da. Yo me voy a hacer ahorita, ya tengo que me vaya. Yo voy a ganar. ora da che es shame. Da 저희 다 US 안년에 우리 망자 다 저 지내 지금. Con la chillo esa. Ya. Aprovecha.
prasángika. Es correcto decir que se origina, por ejemplo, Nagarjuna, Aryadeva, luego Buddhapalita, Chandrakirti y Shantideva son todos ellos proponentes de este sistema. Y primera pregunta, y luego segunda, muchas veces escuchamos que nada existe en realidad de una manera definitiva o absoluta, sino que todo existe con meras apariencias. Desde este punto de vista del Madhyamika Prasángika, es así, no hay nada que exista, ni siquiera Rigpa, Dharmakaya, ni siquiera la mente última. Son todos estos fenómenos meramente tienen una apariencia. niente, nos van. ¿Querés preguntar? Que se callen un poco. Nos vamos al Yo pues la Kalachakra. voy diciendo, del grupo Luki, Lula, nessa maneira del grupo di tampo di gubulutu, ani di papala dele, ani dela di ani dawatopa, di kare shiwala, nel sama di kare tergipa insare sabitwa. Ani di konso che sumpala Chia, c'è Chia di Debato Bayumares, Ani Karina, di Konjo Nawacham Resa, Nawacham Res, gitu. Di Munirebe, Umetel Pipe Lula, Ani Ripa, Yamena Cheku. Dentro yan Nawacham Rebes, de Ani Debato Bay. C'è me vai in ani te kan nawan le mawa 야야 나다다 뭐지 저치 대시 다들 저치 기도 뭐가 대주에 따와디 얘는 낭삼 기거래 샤워지 에스 쳐던데 또 딱섬 사들이 왜 이제 쟤는 거르대 남샤들이 근데 샤워를 에스 저기로 와 인간에 나고 산재에 따주기 흉라 따요나 나고 산재에 따와다 되는 것도 전에 산재 준비되게 당고 수원도 전에 처마 법제 치주 전에 당고 안에 처든지 대마마 저거를 낭점에 쓸 수요 말이스 당고 처 얘네 랑 생이 저거를 얘네 가사가 다도 저거 말이스 숨지 걸로 당고 걸어야 저 되겠어 다 얘네 걸로 타마 다다도 원제 겁들이 소용이 되잖아요. 근데 군다다 시와 용죽체는 신이 숨근 안에 저 군다 때문에 저거를 시와도 용죽이 때문에 저거를 그냥 제가 지금 근데 엄마가 놀리잖아요. 걸어 타면 가서 작업 분들이 소야기 시징이 주연 어디 되나라 엔처 담제 때문에 저거를 랑신이만 저거를 랑신이만 저거를 다디 나무 산지에 다는 나가 중간에 엄서버시도 서와도만 서버시도 함 동반이도 줄으세요. 동이 좋디 작업 분별을 소야기 시징이 너희 때나 파도 동반이 다가나 엄마배 따와 대나네 엄마 텐지에 따와 뒤수. 이나데 대바버 주버리는 시모 주버리 사디기 때나 매바리 수요 말에 대바버 시모 주 사디기 쇼를 가르 구거랬으면 타녀도 예스 대바 주버 메스 러시 주버 메스 어디 고요했어. 어느 다녀야 되나야. 다녀도 얘는 여단 책을 시작했어요. 다녀도 얘 책들아. 다녀에 참아라 잡아야 말았어. 제주직들과 다녀에 시바를 나와주고 그랬어. 다녀에 시바들 라는 잡아들라. 로니와 지금 딱제 제외는 다가라 딱딱 문에 전에 그거 남녀 기주유들이 짓고래서 다니베 시바 잡아 다니베 시바를 잡아야 마땅고 대체 다니베 시바를 잡아들라 지다 잡아 되는데라 다니베 참으시다가 너버매 가지고 그래서 제주니지 안타 남로 집에 로직이 안 너버매 가지고 어디 다녀도 여봐스 저는 남보사집에 따와 터도도 가랬으면 대바주범에 나시주범에 이내 다녀도 자제 땡지기 남샤던지 샤도고 그래서 어디를 내주를 샤다 도스레스 아마 뭐 주변에 내주를 남샤도나 도스레스 tienes esta
nos has dicho que la filosofía, la escuela de pensamiento de Prasangika Madhyamika, dice que los fenómenos son meras apariencias que son meramente imputados por conceptualidad o por conceptos. Entonces, Buda primero no habló así, no vino de buenas a primeras y dijo que todos los fenómenos son meras apariencias. No lo dijo así, sino que en primer lugar lo que dijo es que todos los fenómenos están establecidos por su propia naturaleza, pero no están establecidos no tienen una identidad de las personas, un yo de las personas. No existe en los fenómenos un yo de las personas. Esto es lo que dijo en la primera rueda del Dharma, la primera vez que habló sobre el modo como existen los fenómenos. Después, hay en el tercer giro del Dharma, no es un después temporal, pero el siguiente paso de sutilidad en la visión filosófica fue en la explicación que dio a la escuela Chittamatra, a la cual les dijo que había distintas maneras de decir que los fenómenos carecían de naturaleza propia o que los fenómenos no estaban establecidos de manera verdadera. Entonces dijo que había unos fenómenos que sí y otros que no. Los fenómenos totalmente imputados, estos carecían de estar establecidos de manera verdadera, no estaban establecidos de manera verdadera, pero en cambio los fenómenos de poder externo y los fenómenos totalmente establecidos, estos sí existían, estaban establecidos de manera verdadera. Esto es lo que dijo a los Chittamatra. Y después el tercer paso es la escuela filosófica Madhyamika. A los proponentes de la escuela filosófica de Madhyamika les dijo que todos los fenómenos eran iguales en el sentido de que ningún fenómeno estaba establecido de manera verdadera y todos los fenómenos ni tampoco estaban establecidos por su propia naturaleza. Ningún fenómeno estaba establecido por su propia naturaleza ni tampoco de manera verdadera. Esto lo dijo Buda en el segundo giro de la rueda del Dharma, en los sutras de la perfección de la sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que significa que no estén establecidos de manera verdadera? ¿Es que acaso no existen? Si no están establecidos de manera verdadera, si no existen de manera verdadera, es que no existen. No es cierto que no existan, existen. ¿Y cómo existen? Existen de manera convencional o de manera de manera nominal, podríamos decir, de manera nominal. Entonces, ellos no tienen su propia naturaleza, el fenómeno no tiene su propia naturaleza, pero existe de manera nominal. ¿Qué significa que exista de manera nominal? Para que algo exista de manera nominal, tiene que cumplir tres condiciones. Las tres condiciones son, la primera, esto tiene que ser consabido en el mundo. El fenómeno tiene que ser consabido en el mundo, lo que significa que puedas traer a una segunda y a una tercera persona y que a través de la experiencia puedan ratificar la existencia del fenómeno. Esto es lo que significa que sean consabidos en el mundo. Después necesitas que la cognición válida que percibe ese fenómeno no sea refutada por ninguna otra cognición válida convencional. Esta es la segunda regla. Y la tercera regla es que esa cognición válida que percibe el fenómeno no sea refutada por ninguna otra cognición válida última, que analice lo último. Entonces, esto es el pensamiento final del budismo de Buda, que dice que todos los fenómenos existen de manera nominal, pero carecen de existencia verdadera. Preguntas si tienen más preguntas.
지금 산스크리트에도 근데 여기가 더 저기로 이네 긴 코르스들이 기스는 님부체 코르스들 렘바스 님부 렘바스 거기들이스 오늘 저희는 셰가디게 뒤에 먼저 가상 공매하지 거지 쉬마 동의도배 로트당 에네선지 탐지기도 산제 주주기 전주기 셈 어다 근데 전주기 셈다 동의도배 로트기는 탑다 셰랍스다 근데 그로 참으더니 에네 로트니기 멍시체네 다 너기지 디스나면도 다 산제기 셰강 긴고르사디에 차야체 엔디나라 tempa hazo dige chije de nazo rakpar specialina phodan kebo ji na kebo shoes kebo phodan di ingo che endele denala kebo ta khorda che dige dila kebo phodan na shu ni si ba tele ya de te phodan che tempa di kebo khorche che ja kingo sa di ten che ene denala shu be hazo dige di ni khorsa di khada 디나게 템바사티레 이전에 먼저 인고르 디기 고준티 쇼세 때라 거야요지 니바나 가사세바네시 시계 왕차 시계 왕자기 치레 두벌치베 멍시도지 중요해스 한하이는 저 검토나 되게 다기 교도 전에 디긴고 되셔요 뭐야 어전에 긴고도 공부를 간단하게 주세되게 저도 디레 예상에 하는 공부요스 다 세부전이야 오전에 공부하다 로저 어디 전에 공부를 예세면에 긴고로 없었다로 단지 다디게 주세 표소 속에 보나들이 지요래 대나 시계 왕다게 된다 고주인이 지요래 대나는 하디양 아니 저것이 내 군디기 바바 제레스인데 지요래 살다 제레스이나다 이동 카레이나들 고메아레스 Hondi mandal calcine mandal cancho 아니 근데 고정 카레레스 먼저 담아 본 거레스 La pregunta era ¿cuál es el significado del mandala? ¿Y debemos todos los días meditar en el mandala? Entonces, nosotros tenemos el mandala, hemos visto que tiene sus direcciones cardinales y también tiene sus deidades y distintas características y distintos objetos que simbolizan diferentes características también, ¿no? De la deidad, etc. Entonces, en tibetano lo llamamos kilkor. Kilkor, lo que en sánscrito se llama mandala. Kil es como centro y significa, en este caso significa la esencia. Y kor en este caso significa tomar. Entonces lo llamamos kilkor porque para nosotros el mandala es como tomar la esencia, es como digamos que un esquema de lo esencial de la práctica de la deidad. En este mandala tenemos un palacio, dentro hay como un jardín y en el centro hay un palacio, y este palacio surge de nuestra meditación unificada esta meditación de la vacuidad de la bodhicitta, la mente que comprende la vacuidad unificada con la bodhicitta, con esta mente que desea alcanzar la iluminación para el bien de todos los seres, que son la unión del método y la sabiduría. Esta mente sutil es la que sirve de base para el surgimiento del mandala. Entonces el mandala no solamente se refiere al lugar, sino no solamente al continente, sino también al contenido. Entonces hay dos partes en el mandala, sería el continente, el que sería el jardín, el palacio, el lugar y todos los objetos inanimados, y luego el contenido, que serían todas las deidades que viven en ese palacio, en ese mandala. Normalmente hay una deidad principal y unas deidades secundarias que son como si fueran el rey, digamos, y la cohorte del rey, ¿no? Que son los que habitan en ese lugar. Y entonces,
También el mandala se simboliza, una de las cosas que simboliza el mandala son los siddhis o estos poderes espirituales de pacificación, de extensión, de potencialidad y de iracundos, ¿no? Entonces, digamos que el mandala sí sirve como base para también luego la práctica del yoga de la deidad. Nosotros en el momento que vamos a hacer después en la práctica del yoga de la deidad vamos a tener que visualizar todos estos elementos en el mandala y reconocerlos. Esto es algo que no lo vamos a poder hacer al principio para llegar a realmente con claridad visualizar todos los elementos del mandala y el mandala a nuestro alrededor cuando nos generamos como la deidad. Para esto necesitamos un estudio fuerte, tenemos que haber estudiado mucho, pero si no, de todas maneras, mientras hacemos al principio la práctica, lo podemos visualizar de una manera así, pues más burda, ¿no? ¿Qué le dices? Sigue Wang Ta. La pacificación, extensión, potencialidad e iracundos o airados, los siddhis airados. Wrathful. 중국이 지난 전에 가도들은 샤르카르 중국 망쳐도 나디 샤르카르 호셀 노마르 장장시도 샤르카와디기 가르친 거로서는 얘네 내도 바제 시베 무두 토바체 총이고체 호셀 사디기 홀 세워줘라 호셀부디기 애들 세단 손은 예버를 제베 예베 무두 도제 toya yuchik chungwe bache. Nani, nup di marbo yungwa. Nup marbo digi, yani, susu rangsim wangdo gyurwa tang, tangna wangdo mudu tobar chiya chik chungwe bache. Nup marbo digi. Nani, chan sajura, chan di changu mangcha yungwa. Wa digi, yani, chakbo chile, naya dan gyurda barje digi di, 도바치에 잡을 칠레디 선가치레스 제가 이 중국이 샤르가르로스 노마르 장장 응어와디기 내 탐제 저거 의장 그래서 응어와디기 야내 탐제 저거 샤야지 주대요레스 단기보려 이 담소수 개발을 되네 테스트했습니다 우리 자외 전에도 가는데스 con la gente che sono cattiva l'occhio la carica 포스터 sì te ma io 그때 조준 그건 돼요 말아 대본이 말아 나는 요 단다 되게 좀 조절이 단다 Pero la pregunta era cuáles son estos 4 tipos de siddhis diferentes que son cuáles son las direcciones a las que corresponden, etcétera. Entonces son el norte es de color, bueno, primero es el oeste, el oeste es, perdón, el este, no sé mezclado. El este es de color blanco. Sacho de carbono. El este es de color blanco y representa las actividades pacificadoras. Y después tenemos este es el este. Después tenemos el oeste, que es de color rojo, que son las actividades de poder, y estas actividades de poder se refieren a poder sobre la propia mente, sobre todo, en especial. Y después tenemos las del sur, en el sur que es de color amarillo, tenemos las actividades extensas, y el norte, que es de color verde, las actividades iracundas. Es lo que simboliza es que tenemos todos estos poderes para poder ser capaces de lograr todas las actividades, todas nuestras actividades.
Tiene hecho. Cuando observamos el mandala, ¿él está más cerca, está frente a nosotros? Cuando, Digo, su duele de ¿qué es lo que vemos primero? ¿El lo que está lápiz? abajo. Lo que está... Lo que está abajo, ¿qué es eso? No. Claro, porque en la iniciación teníamos que visualizar el mandala. Sí. Entonces, ¿tú cómo lo visualizas? ¿Con el este hacia el este o con el este hacia ti? Que la chita ngacho ti kiko jetu kapso dula ngacho chola di sarcho de yamena sarcho la 아, 네 dingo 네 수순 제배 걸어야 돼. 탕가지 이거 제 탕가지 dingo 되니 탕가지 샤르 거야를 쓰려이네. 샤르도 와와데. 샤르 와데 제. 아니 노 장스 도시. 내 가래서는 이 탕가지 원에 소리 태나. 근데 샤르도 수순 되니 게래라. 장스 도시 좋아했어. Cuando vemos un mandala, por ejemplo, en Tanka, se representa el este abajo. Entonces, abajo el este, luego, o sea, si lo vemos así, es el este, luego el sur, el oeste y el norte, en este sentido. 네. 뭐야? Así lo 나도 만제도 부디잖아. 만제 부디잖아. 샤랑 그도리. 네. 샤르카 샤르르가 보로자 볼레노 파나주 찬다미니스투스 샤르로 장스 만제 부디잖아. 또 샤르니를 지야지다. 아니 비게 데뷔 처를 지야지냐. 대전도지. 도스요네스. 다 무드 조버조 치와이나. 아니 샤르랑한테 처밥 주야 조체는 샤르 미유를 봐야 돼. 만제 비게 그러고. También cuando hacemos el ofrecimiento del mandala, normalmente tenemos el este hacia nosotros, Shar, Lipapo, Lo, Chambuli, No Palanche, también se hace esta recitación así, pero generalmente cuando hacemos, cuando estamos hablando sobre los poderes espirituales, sobre los siddhis, visualizamos el este hacia nosotros, pero en general cuando estamos haciendo una ofrenda, el este lo visualizamos hacia el otro lado. Pero yo no sé por qué, entonces por qué el mandala lo haces así, o sea, pero es una ofrenda, ¿no? Bueno. El mandala se visualiza tridimensional. Una tanca tiene dos dimensiones. Se visualiza 다시 내려보면 되는 그래서 지나면 Chita ngacho ti mandal ti kare tangka chikin alayuna ti lebra. Dini ngacho ti mikpache tu kapsu ani kare lang lolang tangchi. Chebra. no dadi kingo dadadi mandodi rimu chishawa jikche en komshawe samde kingo jikche ne kingo dire sai lo shawe duju kingo jikche ne ta kuzo chanju sing kingo to na chanju sing kingo sa jikche tane lolang kingo sa chi ta ngado kom jawe kaure de ne lolang kingo jikche dokdo nde yudini chi ngado kangbo shi ya na lo ro de ni de na la pen shuksa kawai sharta rada nukta tuzu yunde kangpa ke samlo dhamsi dhanje tus komjawe kawla dhine chukugiri waa shuwe kawla dhine kangpa kya chikchiranchi lana kingkola dhine ku wang kuwa chidanyo mare mikse lama to dhujun dhan rejiki kingkola dhine dhichigiyari komjawe kawla sheye kanguna dhine kangpa dhine dhochiyo samlo dhan kwaya chires dhine muzi di loji dhaya chi dhine re kimdo 제가 pensamiento va 신경 절대 예 김고도 되게 요래 직전 저희 좀 요리야다 제가 지금 보도 신다지 여기 내가 룸직 나라 이제 가서 있어야 지 제가 Los mandalas normalmente hay diferentes tipos de mandalas, hay mandalas dibujados
de mandalas que nosotros creamos con nuestra concentración, también los mandalas de arena, el mandala también de la bodichita última, que surge de la bodichita última. Y hay estos mandalas tridimensionales que se construyen también a veces, ¿no? Nosotros cuando vamos a hacer la meditación en un mandala lo tenemos que meditar de manera tridimensional, con lo cual es también útil si podemos ver primero un mandala tridimensional. Luego tenemos que pensar como si fuera una casa, como si estamos aquí, estamos viendo las cosas de manera tridimensional. Pero en las iniciaciones normalmente no se levanta un mandala tridimensional, solamente lo más normal para hacer una iniciación es un mandala hacerlo con respecto a un mandala de arena o un mandala de tela. Entonces hoy os iba a enseñar el mandala, pero no hay tela. Van a buscar la tela, la sábana. El hotel debe haber Pero está listo. Perfecto. Resolutivo total. Venerable Chime nos ha preguntado que le ha parecido raro, dice, ¿por qué hoy cuando su santidad ha pedido a Rinpoche que tirara el palillo de dientes la flor en el mandala para ver con qué deidad nosotros teníamos, las personas ordenadas teníamos más relación kármica? ¿Por qué la flor ha caído en el centro? ¿Y por qué su santidad ha dicho que nos correspondía correspondía a Amitabha? Y nos ha dicho que nos correspondía el nombre también de Dharma Vasra. Entonces, que se le dice, bueno, esto es porque normalmente en las demás iniciaciones, en otras iniciaciones en el centro está Akshobhya, la deidad de Akshobhya, pero en esta concretamente está Amitabha, y por eso cuando la flor ha caído en el centro nos han dicho que las personas ordenadas teníamos esta relación
kármica con Amitabha. 어디 지치네. 가바치네. 나는 너랑 좀 신나게 니 니도. Dina la dio, Kana, la no lo parte al dio. 어디 봐. 가는. Espera un segundo, voy a mirar eso. 오케이. 스톱.